La batalla que te está agotando. Hay un cansancio que no viene del cuerpo. Viene de la mente. De luchar demasiado tiempo contra lo que es. No contra lo que debería ser. No contra lo que soñaste. Sino contra la realidad tal como se presenta. Muchos viven en guerra constante. Con el pasado que no pueden cambiar. Con personas que no van a transformarse. Con situaciones que no dependen de ellos. Con el tiempo que avanza sin pedir permiso. Y sin darse cuenta. Esa lucha se vuelve su forma de vivir. Marco Aurelio escribió: acepta lo que te sucede. Porque ha sido tejido para ti por la naturaleza. No como consuelo. Sino como advertencia. Porque resistirse a lo inevitable. No te hace fuerte. Te desgasta. Elian también lo estaba aprendiendo por cansancio. Durante años había empujado la vida. Como si fuera una pared que debía ceder. Si algo no salía, insistía. Si alguien no cambiaba, se frustraba. Si el pasado dolía, lo revivía. Vivía diciendo, en silencio: esto no debería ser así. Y esa frase lo estaba agotando. Un día, después de una discusión sin sentido, se quedó solo en su habitación. El silencio pesaba. No había victoria. No había alivio. Solo una pregunta honesta. ¿Cuánto tiempo más voy a pelear con lo que no puedo cambiar? Marco Aurelio fue claro consigo mismo. No esperes que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden. Y tu vida irá bien. Elian leyó esa frase varias veces. Al principio le pareció dura. Luego, liberadora. Porque comprendió algo incómodo. La mayor parte de su dolor no venía de los hechos, sino de su resistencia a aceptarlos. Resistirse al pasado. Resistirse a los límites. Resistirse a la naturaleza humana. Resistirse al cambio. Como si la vida tuviera que pedirle permiso antes de avanzar. Esa noche, en lugar de analizar, decidió observarse. Notó cómo su mente repetía escenas antiguas. Cómo imaginaba respuestas que ya no importaban. Cómo deseaba que las personas fueran distintas. Y ahí lo vio con claridad. Estaba gastando energía en batallas que no tenían posibilidad de ganarse. La aceptación no llegó como una idea bonita. Llegó como alivio. No el alivio de rendirse, sino el alivio de dejar de cargar peso innecesario. Marco Aurelio no enseñaba pasividad. Enseñaba alineación con la realidad. Actúa donde puedes actuar. Acepta donde no. Esa distinción es una de las llaves más importantes del estoicismo. Elian empezó a practicar algo simple. Cada vez que algo lo frustraba, se preguntaba: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta era no, dejaba de empujar. No porque no importara, sino porque pelear no lo cambiaría. Poco a poco, la tensión empezó a aflojarse. No porque la vida fuera más fácil, sino porque dejó de exigirle a la vida que fuera distinta. Una tarde, caminando sin prisa, vio a un hombre discutiendo con un semáforo en rojo. Gritaba. Golpeaba el volante. Se desesperaba. Elian sonrió con tristeza. Porque se vio a sí mismo discutiendo con el tiempo, con el pasado, con lo inevitable. Y entendió algo simple y profundo. La vida no es tu enemiga. Tu resistencia sí. Respira. Tú también. Tal vez llevas tiempo luchando con algo que no va a cambiar. Una pérdida. Una persona. Una etapa.
Una verdad. Tal vez hoy pueda soltar un poco. No la responsabilidad. No la dignidad. Sino la pelea inútil. Porque hay batallas que no se ganan luchando. Se ganan aceptando. Y cuando aceptas, recuperas la energía para vivir. Aceptar no es rendirse. Hay una idea que muchos rechazan sin comprender. Aceptar la realidad. La confunden con debilidad, con pasividad, con resignación. Pero aceptar no es bajar la cabeza. Aceptar es ver con claridad. Marco Aurelio escribió: no te resistas a lo que sucede. Adáptate y actúa con virtud. No dijo, no hagas nada. Dijo, no luches contra lo que ya es. Elián tardó en entenderlo. Durante años creyó que aceptar era perder. Que si no peleaba, si no insistía, si no se defendía, el mundo lo pasaría por encima. Vivía en guardia. Siempre tenso. Siempre preparado para el próximo golpe. Hasta que el cuerpo habló. No fue una enfermedad. Fue agotamiento. Una fatiga silenciosa. Que no se iba con descanso. Una sensación constante de peso. Que no tenía causa externa clara. Y ahí entendió algo esencial. Estaba cansado de pelear con la vida. Una tarde, sentado en silencio, se permitió decir en voz baja algo que nunca había querido aceptar. Esto es así. No con rabia. No con tristeza. Con honestidad. Y en ese instante, sintió un alivio extraño. Porque aceptar no cambió la situación. Pero sí cambió su relación con ella. Marco Aurelio lo advirtió con precisión. El obstáculo se convierte en el camino. No porque el obstáculo desaparezca, sino porque deja de ser una guerra interna. Elián empezó a observar sus propias reacciones. Cuando algo no salía como esperaba, notaba dos impulsos posibles. 1. Resistir, quejarse, insistir. 2. Aceptar, adaptarse, responder con criterio. Antes siempre elegía el primero. Ahora, empezaba a probar el segundo. Descubrió algo importante. La resistencia multiplica el dolor. La aceptación no reduce. No elimina la dificultad. Pero elimina el sufrimiento innecesario. Aceptar no es decir me gusta esto. Aceptar es decir esto está ocurriendo. Es dejar de mentirte. Es dejar de fantasear con lo que debería ser. Es dejar de vivir en una realidad paralela. Marco Aurelio se entrenaba todos los días para esto. Se hablaba a sí mismo con dureza serena. Hoy encontrarás ingratitud, egoísmo, deslealtad. Recuerda que son parte de la naturaleza humana. No para justificarlo. Para no sorprenderse. Elián entendió el valor de esa práctica. Cuando dejaba de esperar que las personas fueran distintas. Dejaban de herirlo tanto. Cuando dejaba de exigirle al pasado que cambiara. Dejaba de doler. Cuando dejaba de pedirle al tiempo que se detuviera. Empezaba a vivirlo. Una tarde recordó algo simple. Cuando llueve, no discutes con la lluvia. Te cubres. Aceptar no es rendirte ante la lluvia. Es actuar de forma inteligente frente a ella. Y eso es el estoicismo. Adaptación consciente. No pasividad. No indiferencia. No frialdad. Claridad. Elián comenzó a practicar una frase sencilla. Cada vez que la mente quería pelear. Esto no depende de mí. Y al decirla, soltaba. No la responsabilidad. No la dignidad. No el carácter. Soltaba la pelea inútil.
notó algo curioso. Cuando dejaba de resistir, empezaban a aparecer opciones. Opciones que antes no veía. Porque estaba ocupado luchando. La mente en guerra no ve caminos. La mente serena sí. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad viene cuando dejas de exigir que la realidad sea distinta. Elian lo comprobó. La vida no se volvió más justa, pero él se volvió más estable. Y esa estabilidad era más valiosa que cualquier victoria externa. Aceptar no te quita fuerza. Te devuelve energía. La energía que gastabas luchando, ahora la usas para vivir. Respira. Tú también. Tal vez llevas tiempo resistiéndote a algo que no va a cambiar. Tal vez no necesitas luchar más fuerte. Tal vez necesitas ver con más claridad. Porque aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de sufrir dos veces. Elegir quién eres cuando no puedes elegir lo que pasa. Hay un punto en el camino en el que comprendes algo decisivo. No siempre puedes elegir lo que ocurre, pero siempre puedes elegir cómo estar ante ello. Ese descubrimiento no elimina los problemas, pero les quita el poder de destruirte. Marco Aurelio escribió: lo que importa no es lo que te sucede, sino la manera en que lo afrontas. No lo dijo para consolarse. Lo dijo para entrenarse. Porque el estoicismo no es una filosofía de escape. Es una filosofía de presencia firme. Elian empezó a verlo con claridad cuando aceptó una verdad incómoda. Muchas situaciones de su vida no iban a cambiar. Personas que seguirían siendo como son. Decisiones pasadas que no podían deshacerse. Límites que no se moverían. Y durante años, eso lo había llenado de frustración. Ahora, empezaba a preguntarse algo distinto. Si esto no cambia, ¿quién quiero ser yo dentro de esto? Esa pregunta cambió todo. Porque dejó de mirar la realidad como un enemigo. Y empezó a verla como un escenario. Un escenario donde podía elegir su papel. Marco Aurelio se entrenaba con esta idea todos los días. Se decía a sí mismo que la virtud no depende de las circunstancias. Depende del carácter. Y el carácter se demuestra cuando la vida no coopera. Elian lo comprobó en lo cotidiano. Cuando alguien lo trataba con dureza, ya no intentaba cambiar al otro. Cuidaba su respuesta. Cuando algo salía mal, ya no se preguntaba por qué la vida era injusta. Se preguntaba cómo responder con dignidad. Cuando sentía rabia, no la negaba. La observaba. Porque había entendido algo esencial. La emoción no te define. Tu acción sí. Aceptar lo inevitable no significa volverte indiferente. Significa volverte responsable. Responsable de tu mente. Responsable de tus palabras. Responsable de tu conducta. Marco Aurelio escribió: haz lo correcto. El resto no importa. No porque el resto no tenga consecuencias, sino porque no está bajo tu dominio. Elian empezó a practicar esto como un ejercicio diario. Cada mañana, al despertar, se hacía una pregunta simple. ¿Qué tipo de persona quiero ser hoy? Pase lo que pase. No qué quería que ocurriera. No qué esperaba de los demás. ¿Quién quería ser? Y esa pregunta se convirtió en su ancla. Cuando el día era difícil, volvía a ella. Cuando algo lo sacaba de su centro, volvía a ella. Descubrió que la virtud estoica no es algo abstracto. Es práctica. Es paciencia cuando todo te apura. Es templanza cuando la emoción empuja. Es justicia cuando sería fácil ser cruel. Es valentía cuando aceptar duele.
Elian comprendió que no podía controlar la tormenta, pero sí cómo mantenerse firme dentro de ella. Y esa firmeza no venía del orgullo, sino de la coherencia. Una tarde, enfrentó una situación que antes lo habría desbordado. Nada extraordinario. Una decepción. Una respuesta que no llegó. Un límite claro. Sintió la vieja reacción aparecer. La tensión. La queja interna. Pero esta vez hizo algo distinto. Respiró. Y eligió. Eligió no endurecerse. No culpar. No dramatizar. Eligió mantenerse íntegro. Esa noche escribió: hoy no cambié la situación. Cambié mi manera de estar en ella. Y eso fue suficiente. Al leerlo, comprendió algo que no había entendido antes. La dignidad personal no depende de que la vida sea justa. Depende de que tú lo seas. Marco Aurelio vivía rodeado de guerra, traición y enfermedad. Y aún así, se exigía a sí mismo serenidad, justicia y templanza. No porque el mundo lo mereciera, sino porque él sí se lo exigía. Elian empezó a vivir así. No como alguien que espera que todo mejore, sino como alguien que decide no empeorar por dentro. La vida seguía presentando dificultades. Pero ya no eran una humillación. Eran una prueba. No para ver si podía ganar, sino para ver si podía mantenerse fiel a sí mismo. Respira. Tú también. Tal vez no puedas cambiar lo que estás viviendo. Tal vez no puedas modificar a quien te rodea. Tal vez no puedas borrar lo que pasó. Pero siempre puedes elegir. Si eso te vuelve amargo o sabio. Porque la verdadera libertad no está en controlar la realidad, sino en elegirte a ti mismo dentro de ella. La paz que llega cuando dejas de resistir. Hay un momento en la vida en el que comprendes algo esencial. No todo conflicto se resuelve ganando. Algunos se resuelven dejando de luchar. No porque te rindas, sino porque maduras. Elian llegó a ese punto sin celebraciones, sin aplausos, sin grandes revelaciones. Llegó con cansancio honesto y con una claridad nueva. Seguir resistiendo solo lo estaba vaciando por dentro. Marco Aurelio escribió: no permitas que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás con la misma razón que ahora. Elian entendió por fin el sentido profundo de esas palabras. No necesitaba que la vida fuera distinta. Necesitaba dejar de pelear con ella. La resistencia siempre nace de una ilusión. Creer que, si luchas lo suficiente, la realidad se adaptará a tus deseos. Pero la realidad no negocia. Solo sucede. Y cuanto antes lo comprendes, antes recuperas la paz. Elian dejó de preguntarse: ¿por qué esto me pasa a mí? Y empezó a preguntarse: ¿cómo quiero vivir esto? Esa sola pregunta le devolvió el control que realmente importa. Marco Aurelio se entrenaba todos los días para este punto exacto. Se recordaba que no era dueño del mundo, pero sí guardián de su alma. No controlaba el destino. Controlaba su respuesta. Elian empezó a vivir con esa misma disciplina interior. Cuando algo dolía, no lo negaba. Cuando algo no cambiaba, no insistía. Cuando algo se perdía, lo honraba y lo soltaba. Descubrió algo liberador. La paz no llega cuando todo se resuelve. Llega cuando dejas de exigir resolución inmediata. Una tarde, sentado en silencio, miró todo lo que antes lo atormentaba. No había desaparecido, pero ya no lo dominaba.
Porque comprendió algo profundo. La vida no te debe comodidad. Pero tú te debes dignidad. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente. No en el orden del mundo. En el orden interior. Y ese orden no se logra controlando. Se logra aceptando y eligiendo bien. Elián dejó de esperar que la vida fuera justa. Y empezó a ser justo él. Dejó de esperar comprensión. Y empezó a comprender. Dejó de esperar calma. Y empezó a practicarla. Eso no lo volvió indiferente. Lo volvió fuerte. Fuerte para atravesar pérdidas sin romperse. Fuerte para aceptar límites sin amargarse. Fuerte para vivir sin guerra interna. La aceptación no le quitó ambición. Le quitó ansiedad. No le quitó sueños. Le quitó desesperación. No le quitó acción. Le quitó desgaste. Marco Aurelio sabía que el verdadero enemigo no es el dolor, sino la resistencia al dolor. No es el cambio, sino la negación del cambio. Elián terminó comprendiendo algo simple y definitivo. La vida no necesita ser distinta para que tú estés en paz. Tú necesitas ser distinto frente a la vida. Respira. Tú también. Tal vez llevas tiempo luchando con algo que no va a cambiar. Tal vez hoy no necesitas más fuerza, sino más aceptación. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de sufrir 2 veces. Aceptar es decir: esto es así. Y aún así, puedo vivir con dignidad. Haz lo que dependa de ti. Cuida tu mente. Ordena tus pensamientos. Actúa con virtud. Y deja el resto a la vida. Eso es estoicismo. No como idea bonita, sino como práctica diaria.